Estamos de vuelta, amigos televidentes, seguimos con más entrevistas y claro, este es un tiempo especial porque se conmemora 25 años de una gesta heroica, histórica para nuestro país, la Guerra del Cenepa, por el significado militar, por la trascendencia militar, por la trascendencia social que tuvo en su momento. Claro, el tema diplomático ya es otra historia que hay que contarla con especial observación en torno a la gestión diplomática, pero en lo militar es motivo de orgullo para los ecuatorianos. Y nos acompaña Wellington Toapanta y Edgar Quiancha. Wellington Toapanta es periodista, escritor, y Edgar Quiancha es quien estuvo, parte de un equipo que estuvo en la Guerra del Cenepa y que han querido contar en este libro que se llama Alto Cenepa, Victoria Militar Traicionada, lo que fue la acción militar, pero también lo que luego pasó en lo político y terminó desvirtuando todo este significado de este evento. Señor Toapanta, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Primero hablemos de la iniciativa de construir esta historia y plasmarla en un libro. ¿Cómo nace y cómo se da este acercamiento? Buen día a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Este libro nace como consecuencia de lo que debe caracterizar siempre al ser humano, sobre la base del diálogo, en este caso de un periodista con un excombatiente como es Edgar Quiancha. Y esta producción se ha desarrollado sobre la base de investigaciones sobre los antecedentes y acaso la razón sustantiva de lo que motivó este conflicto de 1995. ¿Cuál es el proceso de desmembración territorial que el país ha vivido desde 1563, que es el primer instrumento jurídico político en el cual nosotros podemos hacer referencia como nuestra extensión territorial, la primera desmembración que se dio en 1774 y desde allí hasta 1998, en donde obviamente, como indica aquí el título del libro, fue un triunfo militar, pero en la mesa diplomática perdimos una vez más territorio, casi igual como en aquella batalla de Tarqui, donde también las tropas colombianas fueron victoriosas, pero posteriormente con el protocolo Pedemonte Mosquera, entonces perdimos alrededor de 180.000 kilómetros cuadrados y esta vez en el Alto Cenepa 14.300 kilómetros cuadrados. Este es el resultado de un diálogo con los compañeros combatientes, con quienes estuvieron en la línea de fuego. Uno de ellos justamente Edgar, quien juntamente con otros compañeros, 29 adicionales, o sea, en un total de 30, nos narran sus vivencias en la línea de fuego, ya sea defendiendo directamente la soberanía nacional, ya abasteciendo a los compañeros en la línea de fuego, ya tendiendo redes de comunicación para que los diferentes puestos o bases de operaciones puedan comunicarse y sepan el estado en que se encontraban. ¿Se construye a base de la documentación o el testimonio como el testimonio directo, porque además, aparte de lo que ustedes pueden observar, como todo libro común y corriente, son 403 páginas, pero este libro también tiene un tema fundamental. Un tema tan fundamental como que, por ejemplo, ustedes aquí ven el señalamiento de una aplicación, ¿ya? En donde usted con su teléfono celular puede descargar el programa QR y también puede ver y escuchar testimonios de los combatientes. Sí, está mezclado el tema multimedia dentro de esta... Así es una primicia tecnológica en este libro. Se rompe la linealidad de la lectura. No hay antecedente editorial en el país. Esta es una producción de alto nivel técnico. ¿Cuánto tiempo le llevó a poder contar esta historia? Este libro, comenzamos la investigación porque son hechos, hay documentos realmente inéditos aquí de nuestro país. Por ejemplo, este mapa que ustedes advierten aquí, me refiero a es un mapa que en 1932 fue publicado por geógrafos peruanos. Es el mapa del Ecuador. Y allí podemos advertir de que toda nuestra región amazónica, según este mapa, era ya del Perú. Es el mapa Ecuador, del Perú.
El Ecuador se reducía a lo que hoy es la región interandina y el litoral, nada de Amazonía. Si usted, por ejemplo, si este mapa se habría hecho realidad, ir a Zig-Zig, ahora tendría que sacar tarjeta andina o pasaporte. Esa es la intencionalidad un poco de la Eso visión. fue ya en 1932. Este mapa fue publicado por el coronel Luis Larrea Alba, entonces embajador del Ecuador en Lima. Esta es una muestra de los documentos inéditos. Las primeras 100 páginas son relacionadas a investigación de los antecedentes históricos, de las desmembraciones del territorio, del origen de nuestra fuerza pública en sus diferentes armas, llámese ejército, marina, aviación, los fundamentos de sustentos técnicos, la identidad nacional. Eso se narra en las primeras 100 páginas. Las restantes 300 páginas contienen los testimonios de los combatientes. Nos acompaña Edgar Quiancha también, que es parte de esta historia plasmada en este texto. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Un poco también está parte de su testimonio como un excombatiente de la guerra de Cenepa. Claro que sí, muy buenos días y muchas gracias. Sí, yo aquí también hago una narración, doy un testimonio propiamente vivido en la línea de fuego, y bueno, son las experiencias únicas de las que se vivió en ese momento de la guerra. ¿Qué hizo? ¿Cuál era su responsabilidad durante el conflicto? Bueno, nosotros siempre los soldados estamos preparados primeramente, estamos preparados para recibir lo peor. Cuando nosotros nos vamos a la línea de fuego o cuando tenemos un tipo de enfrentamiento, creo que es simplemente presentar el deber de lo que uno se aprende en la instrucción normal de un día, el diario vivir en una unidad, ¿no? ¿Usted estuvo destacado en qué sector? Bueno, yo pertenecía y siempre digo orgullosamente, pertenecía a la gloriosa unidad de Compañía de Operaciones Especiales número 19 Nabo, acantonado en la provincia de Orellana, en la brigada 19 Nabo. ¿Sí? De esa unidad partimos inicialmente hacia la frontera sur con a Tiputini, donde está otra unidad militar acantonada también, donde teníamos la responsabilidad de cubrir esa área. Pero en vista de que las cosas se iban agravando en el Valle del Cenepa, tuvimos que ser movilizados para ese sector luego de unos cuantos días que estábamos allá. ¿Cuáles fueron los momentos más intensos que tuvo que vivir y que de alguna manera los cuenta en el libro? Bueno, de los momentos más intensos es desde el momento mismo en que usted se embarca en una aeronave, en este caso, usted sabe que va a exponer, ¿sí? Y bueno, la parte más dramática que uno se puede ver en el tiempo de guerra, en tiempo real, es que nosotros entramos en el helicóptero, íbamos desembarcando, el helicóptero no podía asentarse en el piso normalmente, ¿sí? O sea, una altura más o menos de unos 4 o 5 metros quizás, a saltar con el equipo, en la espalda, todo el armamento que llevábamos, y bueno, luego de eso ver a un compañero que salía ya cargado a otro, sin las extremidades, voladas las piernas. O sea, eso es bastante, o sea, para llegar y recibir esto es bastante tenso, para empezar a pensar. Y hubieron momentos intensos también de combate. Sí, tuvimos una grata experiencia, diría así, por supuesto, en la vida, que no todos pueden tener. Tuvimos un combate que es precisamente donde se especificó en la Loma 1240, donde tuvimos un enfrentamiento con el enemigo que venía atacando a la base de Tigüinza precisamente en los días 20, 21 y 22 de febrero. Fueron los 3 días más intensos del combate donde se dan más bajas ecuatorianas. Así es. Y bueno, hay dos formas de ver la historia. La una es cuando le cuentan y la otra es cuando se vive. Claro, con el tiempo uno solamente tiene la referencia de lo que le cuentan, pero ustedes todavía están presentes para no solamente contarla, sino ustedes la vivieron. Y después de 25 años, ¿qué significado tiene para ustedes el Alto Cenepa? Le comentaré que no, para nosotros al contrario, recordar ese momento posiblemente se vive con mayor intensidad. Y yo pienso que a todos mis compañeros y mis amigos que fuimos de esas épocas, de esas generaciones, pues vivimos primeramente una satisfacción de haber hecho algo por la patria, en algo que no estaba previsto o nosotros no estamos esperando de pronto hacer eso, y pues ahí la oportunidad donde tenemos que dar esto y mucho más todavía.
El Alto Cenepa significa una de las victorias militares más contundentes que tuvo el ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el ejército, creo que en su historia. Después de la batalla de Tarqui, que nos cuentan que fue la que con el ejército gran colombiano se logró frenar el avance peruano, luego no existe otra referencia, porque el 45 nos fue muy mal, en el 81 fueron escaramuzas que no llegaron a ser la formalidad de una guerra, pero en el Cenepa sí hubo, y hubo un triunfo pues contundente del ejército ecuatoriano. Pero el libro habla sobre también una victoria militar traicionada. ¿Ustedes sienten que esa entrega de vidas de soldados fue traicionada? Precisamente, creemos, a menos el colectivo en el que hemos conversado, en los que vivimos nosotros siempre en contacto, nosotros nos sentimos, creo que sí, traicionado. Justamente lo que comentaba el señor Wellington Toapanta, es traicionado en la mesa de negociaciones. ¿Sí? De esa manera, pues, ¿de qué nos sirvió de tener tantos muertos, tantos heridos, que hasta ahora se vive, ¿no? Viven los compañeros que no tienen sus miembros, sus extremidades, y sufren, y hay gente que participó directamente y que de pronto, pues, bueno, no vamos por el reconocimiento, sino por el hecho de que también en la parte social no hay una atención por parte de las autoridades principales del país. Todavía hay excombatientes que no han recibido reconocimiento en la dimensión de lo que fue su presencia y su lucha en el Cenepa. Esa es la parte fundamental también que podemos resaltar en el libro, y de eso nace propiamente el título, que es una victoria militar ganado en el campo de batalla, con todo el sacrificio, con toda la entrega, pero que en la mesa de las negociaciones y obviamente en la parte social. Señor Toapanta, todos conocemos la historia de lo que fue el Cenepa. Hay una generación como la mía que, bueno, yo estaba en el colegio, pero lo vivimos intensamente por el fervor cívico que se dio, por toda la información que se daba, por todo lo que hizo el país en ese momento, y claro, por el orgullo que significa para esa generación que vivió directamente este tema del Cenepa, pues es algo muy importante. Pero en el trabajo periodístico, porque al fin y al cabo es un trabajo periodístico intenso, profundo, ¿había cosas que Wellington Toapanta desconocía con respecto al Cenepa y que terminó descubriendo una vez que construyó esta obra? El más importante descubrimiento que se realiza es justamente las vivencias de la línea de fuego, que en este caso aportan los 30 testimonios que se incluyen en esta obra. 30 testimonios. Son 30 testimonios que se incluyen en esta obra. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno comienza, uno puede hablar teóricamente, investiga, abre bibliografía, abre periódicos de épocas, ¿no es cierto? Como hablamos de 1563, de 1740 y etcétera. Y cuando abrimos, en cambio, la mente de quienes participaron allí, nosotros pudimos escuchar los dramas reales que vivieron. Este trabajo comenzó a ser elaborado en el 2016, recogiendo testimonios, para lo cual recorrimos buena parte del país, particularmente la región amazónica, donde estaban los combatientes efectivos en la línea de fuego. Y allí a más de uno se le quebró la voz, a más de uno se le cristalizaron los ojos al evocar esos momentos, y es propio. Y el entrevistador, en este caso quien habla, obviamente que tenía que estar preparado psicológicamente para escuchar y poder conducir este tipo de situaciones críticas y entender realmente la trascendencia y el valor de los testimoniantes. Es válido decir, en el discurso podemos hablar N veces de patriotismo, de civismo, pero ellos, los combatientes, dieron muestra fehaciente de lo que es patriotismo y civismo. Nosotros como periodistas, y orgullosos, y los soldados obviamente que estuvieron en la línea de fuego, qué honor, qué altivo, que es escuchar el himno nacional, ver izar la bandera, o verla en lo más alto del mástil, ¿no? Cuando en marzo, a inicios de marzo, se entregó la bandera, bajándolo de los mástiles allí rústicos en los puestos de combate, se entregaron las banderas ecuatorianas a la MOMEP, ¿sí? Eso es algo inédito que los ecuatorianos, las nuevas generaciones, deben siempre recordar, y eso es lo que narra este trabajo. Y eso es un tema importante y usted lo destaca porque
como decía, nosotros somos una generación, o hay una generación que vivió muy de cerca este conflicto, pero hay otra generación que casi no lo referencia Así y eso es muy triste. No tiene referencia, es verdad eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Es eso lo que los estudiantes, los docentes deberían evocar esto. La malla curricular debería justamente resaltar. En estos días se está realizando una serie de eventos alrededor de esta gesta. Y bien, son momentos cívicos. Nosotros mismos en días precedentes hemos participado en la región amazónica a propósito de esta publicación en diferentes repartos militares y nosotros hemos observado el fervor cívico que despierta. Por contar una anécdota, si vale decirlo así, en Shell, por ejemplo, observamos que una cantidad de adolescentes, niños, se les iban las lágrimas al presenciar y evocar estos hechos, ¿sí? Porque no sabían. Ellos nunca supieron de que fueron niños, hoy jóvenes, ya adultos, entonces niños que veían a sus padres partir al campo de batalla y quedaban solos sin saber si regresarán o no. Edgar, por ejemplo, es uno de los soldados que regresó, como muchos de los compatriotas que estuvieron defendiendo en la línea de fuego. Por ello, desde ya, y si me permite, este trabajo lo vamos a presentar el 21 de febrero en la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces, para lo cual están debidamente invitados todos los televidentes, ustedes y los ecuatorianos en sí. Yo agradecer a Wellington Topanta y a Edgar Quiancha, Wellington Topanta, el periodista que recogió todas esas historias, Edgar Quiancha, quien fue uno de quien aporta con estos testimonios importantes para la construcción de lo que es este relato que forma parte de este libro, Alto Cenepa, Victoria Militar Traicionada, que es una necesidad imperiosa en estas nuevas generaciones tan alejadas de esas realidades que como patria se ha vivido y que lógicamente también marcaron un antes y un después del país, porque se puede hablar de un país triste, acostumbrado a la derrota por lo que venía pasando en el 45, y luego viene la guerra del Cenepa, donde rompe esa estructura y se habla de otro país, donde un país mucho más activo, un país con muchas más posibilidades, que cree en una mejor autoestima en torno a lo que era como los ecuatorianos. Por eso es que el Cenepa tiene un impacto especial en la sociedad ecuatoriana y por eso hay que reconocerla, y sobre todo porque hubo un elemento importante, el valor de nuestras Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército y la Fuerza Aérea, que directamente estuvieron en combate en ese momento de la historia y que marcaron de gloria a nuestro país. Así que muy pendientes de este tema, les agradecemos por su presencia. Nos vamos a una pausa, seguimos con más invitados.